quisiera que abrieran sus Biblias al capítulo 3 de Primera de Juan. Capítulo 3 de Juan, y vamos a enfocarnos en el tema de esta noche, en esta epístola, la cual continuamos estudiando, y nos encontramos en el segmento del capítulo 3, versículos del 19 al 24. Pero vamos a enfocar nuestra atención en una forma particular esta noche en el versículo 19. Primera de Juan 3, 19, donde dice el apóstol: en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Sino tal vez el tema principal de esta epístola es justamente la certeza cristiana. La certeza cristiana, la confianza que como cristianos podemos tener en la eternidad de nuestra salvación. Y Juan nos dice que esta confianza es para aquellos que pertenecemos a la verdad. Y esta confianza, dice Juan, la podemos tener delante de Dios. Cuando hablamos de la certeza cristiana hay varios temas que debemos considerar, pero este es un tema muy, muy importante en todo el Nuevo Testamento, sin duda, pero de especial interés en este apóstol, el apóstol Juan. Sin duda, en esa época, en otras épocas de la era cristiana y hoy, los creyentes siempre han luchado con esta pregunta: ¿qué tan segura es nuestra salvación? ¿Qué tan segura es nuestra salvación? Yo creo que no existe ningún creyente que no ha luchado con esa pregunta. Sin duda, el enemigo de nuestras almas busca socavar, negar, destruir nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Salvador, y por supuesto lo hace inculcando, tratando de meter en los corazones y en las mentes de los hijos de Dios dudas. Y porque esto sucedía en esa época, y sucede hoy, porque es un problema de todas las épocas, dice Juan que él quiere escribir a estos creyentes de tal manera que sus dudas sean solucionadas. Ellos estaban confundidos en cuanto a quiénes eran realmente aquellos que pertenecían a Cristo y de qué manera podemos reconocer o distinguir a estos individuos. Era parte del tema de la epístola. Por ejemplo, sabemos que Juan nos habla de maestros que se hacían pasar por cristianos, que se habían infiltrado en esas iglesias y negaban doctrinas fundamentales del cristianismo, tales como, para empezar, negaban todo lo que los creyentes habían recibido por parte de los apóstoles. Por eso Juan comienza su epístola diciendo: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Por qué es que habla en plural, Juan? Porque él se está refiriendo a él y a los apóstoles. Los apóstoles fueron los que recibieron directamente del Señor la doctrina que hoy tenemos contenida en el Nuevo Testamento. Y es por eso que estamos continuamente estudiando. Estos falsos maestros o falsos cristianos se habían presentado en la iglesia y negaban la doctrina apostólica. Negaban la doctrina de un Cristo resucitado, un Cristo real. Eran seminósticos. Decían que Cristo era simplemente una aparición, un fantasma, pero que realmente no tenía cuerpo. Y por esa razón, por ejemplo, en el capítulo 4, Juan dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. No está hablando de espíritus, está hablando de los espíritus falsos que hablan detrás de ciertas personas, ciertos maestros. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, porque estaban luchando justamente con esa doctrina gnóstica que decía que Jesucristo no había venido en carne y hueso, sino que era simplemente un espíritu, un fantasma. Estos individuos también negaban la doctrina fundamental del pecado. Los creyentes estaban siendo afectados por eso. En el capítulo 1, versículos del 6 al 10, justamente es el segmento de esta epístola donde el apóstol confronta esa falsa enseñanza. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos.
Versículo 10 o 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, que era justamente lo que los falsos profesantes de Cristo decían, no, nosotros no tenemos pecado, nosotros somos sin pecado. No solamente eso, sino que en el 10 se atrevían a decir, si decimos que no hemos pecado. Algunos de ellos decían que ni siquiera llegaron a pecar en la vida. Por supuesto, dice Juan, el que dice eso, niega el pecado de esta manera, es mentiroso. Es mentiroso. Menoscababan la piedad práctica en la vida. El capítulo 2, versículos del 3 al 6 nos indica eso, por ejemplo, donde Juan nos está hablando de guardar los mandamientos. El que dice, el versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No es cuestión de decir sin vivir. Ahora, lo hemos dicho múltiples veces que Juan no está hablando de perfección, porque vemos a través de esta epístola que Juan reconoce que los creyentes pecan. El capítulo 2, versículo 1 comienza diciendo, hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Él daba por sentado que los creyentes pecan, por eso el versículo 9 del capítulo anterior dice, sí confesamos nuestros pecados, nosotros los creyentes. Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Juan está diciendo, yo no estoy hablando de perfección, yo estoy hablando de un hábito, yo estoy hablando de un patrón de vida. Un hijo de Dios genuino no se caracteriza por una vida de pecado. Esa era la vida anterior, la vida a la cual nosotros pertenecíamos antes de conocer a Cristo. Lo mismo con ellos. Y obviamente estos falsos maestros no tenían ningún amor por los que ellos llamaban sus hermanos. No amaban a los hermanos. Y es obvio a través de los capítulos 2, 3 y lo repite en el capítulo 4, que el que no ama a su hermano no es de Dios. La vida de Dios no está en él. Entonces, imagínense, estos hermanos a los cuales Juan se dirige, estaban siendo confrontados con todo tipo de falsedad que les hacía cuestionar, bueno, realmente quién es cristiano, quién realmente pertenece a Cristo, quién no pertenece a Cristo. Y agregado a esto, ellos habían observado el hecho de que de sus mismas congregaciones algunos habían salido, habían abandonado la fe que antes profesaban, que es una definición de la apostasía. Capítulo 2, versículo 19, Juan dice, ustedes recuerdan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, Juan les escribe, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces Juan reconoce el hecho que estos pobres creyentes estaban siendo confrontados con todo tipo de lucha y había creado en ellos ciertas dudas. Y por eso él escribe esta epístola, para confrontar esa situación e encaminarlos en la doctrina que habían recibido de los apóstoles. El capítulo 5, versículo 13, Juan repite, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Quiénes son ellos? Los creyentes, los verdaderos. Para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, Juan y el Nuevo Testamento hace hincapié en el hecho de que la vida eterna es algo que poseemos y Dios quiere que sepamos eso y que nos gocemos en ello. Es absurdo decir que uno no sabe si va al cielo o no va al cielo, si uno realmente pertenece al Señor. Y vamos a hablar de eso, sin duda los creyentes dudan a veces, pero vamos a estar tratando de enfrentar ese problema y corregirlo, así como lo hace el apóstol aquí. Dice Juan en el versículo 3, capítulo 3, versículo 19, en esto sabremos, la palabra es ginosco, el término, llegaremos a saber o llegaremos a aprender. En esto o por esto sabremos que somos de la verdad. Esta es la promesa, que podremos saber que somos de la verdad por esto. Vamos a hablar de qué quiere decir por esto. Pero el punto es que Juan está muy, muy interesado que sus oyentes, mejor dicho, sus lectores, conozcan y lleguen a ese conocimiento de que pertenecen a la verdad, somos de la verdad. Esta es una preciosa frase, somos de la verdad o pertenecemos a la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad escrita y la verdad encarnada.
La verdad escrita es la palabra de Dios, su palabra. Padre, pido que los perfecciones en tu verdad, y tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Y la verdad encarnada, ¿quién es? Cristo Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Entonces dice Juan, miren, nosotros pertenecemos al ámbito de la verdad, tanto escrita como encarnada. Somos de Él. Y vivimos en este nuevo medio ambiente. Colosenses 1:13, recuerdan, nos dice que hemos sido transferidos del reino de las tinieblas, de Satanás, quien es el padre de mentira, ¿no es cierto? A ese pertenecíamos antes. Y hemos sido transferidos ahora al reino de su amado Hijo, quien es la verdad. ¿Ven el contraste? Satanás, el mentiroso, Cristo, quien es la verdad. Y dice Juan, nosotros en esto sabremos que somos, o podemos llegar a saber que somos de la verdad, somos de ese nuevo medio ambiente. La fuente de nuestra existencia es la verdad. Y el versículo 19 dice, y, escuche bien, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Otra vez, la certeza, la seguridad. De eso está hablando Juan. No solamente es posible, es un privilegio, es un derecho de todo creyente estar seguro de su salvación. Es triste cuando uno viaja y muchas personas le hacen a uno muchas preguntas porque piensan que uno es el Bible Answer Man, ¿no? O sea, el que se la sabe de todas porque no sabemos todo, pero sabemos algunas cosas. Pero una pregunta que continuamente se me hace es justamente esto. ¿Cómo puedo saber que soy salvo y soy salvo por la eternidad? O sea que es un problema común, continuamente. Y dice Juan en el versículo 19, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. La palabra asegurar, peizo en griego, quiere decir persuadir. La raíz de este término tiene que ver con la idea de tranquilizar, de calmar, de aquietar. Podremos saber que somos de la verdad y estaremos persuadidos, dice Juan. Nuestros corazones estarán calmados, nuestras conciencias estarán tranquilas, aun cuando estemos delante de la presencia de Dios. Porque el hombre naturalmente teme o tiene temor de Dios. ¿No es cierto? Especialmente cuando el ser humano se encuentra en la presencia de Dios, naturalmente hay temor. Hay temor. Tenemos varios ejemplos en la Escritura. Isaías, allá en el capítulo 6, cuando se encuentra delante de Dios. Ezequiel, cuando se vio en la presencia de Dios, temió. Juan, Pedro y Jacobo se turbaron en gran manera allá en el monte de la Transfiguración cuando se dieron cuenta que estaban delante de Dios, en la presencia de Dios. Tuvieron temor. Una experiencia natural es temblar delante de Dios, sentirnos traumatizados cuando reconocemos que nos encontramos ante su presencia. Eso es normal. Sabemos que somos pecadores, sabemos que somos débiles, sabemos que somos indignos de la misericordia de Dios. Sabemos que somos dignos de condenación cuando nos encontramos ante ese Dios todopoderoso y santo. Cuando nos comparamos a Dios, hay temor. Hay temor. Ustedes recuerdan a Isaías, no solamente tuvo temblor, pero quiero recordarles las palabras de Isaías. Y este era un santo de Dios. Cuando dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto. Lo único que pudo pensar a Isaías. Estoy ante Dios, ante su presencia, soy hombre muerto. Dice, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor, Jehová, Rey de los ejércitos. Imagínense. Pensó que ya ahí se acababa su vida, ¿no? Tembló. Y aún como cristianos, quienes buscamos la santidad como patrón, buscamos ser obedientes, todavía nos vemos en este cuerpo de muerte, como lo describe Pablo en el capítulo 7 de Romanos, esta carne que continuamente nos trastabilla y nos mueve al pecado, a hacer aquello que no quiero hacer, como dice Pablo. Cuando venimos a la presencia de Dios y nos comparamos a Él, hay cierto temor en nosotros, hay temor. Sabemos que nos quedamos cortos de su santidad.
Instintivamente yo creo que nos postramos con cierto sentido de temor delante de Dios, si somos conscientes. ¿Saben qué? Yo creo que solamente un creyente genuinamente puede tener esa conciencia de quién es Él, cuán grande pecador es Él y ante quién se dirige o ante quién se encuentra Dios. Solamente un creyente puede tener ese temor real. Pero Juan nos dice que existe una condición cuando sabemos que estamos conectados con la verdad y esa realidad calma nuestros temores. De eso nos va a hablar el apóstol. Aun cuando estamos delante de Dios. ¿Cómo llegamos a este conocimiento de experimentar esa seguridad, estar confiados de que pertenecemos a la verdad? Juan nos dice, en esto sabemos. Bueno, ¿a qué se refiere en esto? Hablaremos de esto en detalle la próxima vez, pero Juan, para darles simplemente una idea, ya nos ha estado hablando que si queremos estar seguros de nuestra salvación, esa salvación se demuestra por medio de la obediencia a la palabra de Dios y una conducta que busca la piedad. Y por supuesto se manifiesta también en amor hacia aquellos de la familia de Dios. Pero hablaremos más de eso. Antes de examinar estas verdades en detalle, un punto que tiene que ser establecido en esta discusión es ¿qué acerca de la seguridad y la certeza cristiana? No podemos hablar de la seguridad y la certeza cristiana si la salvación no es eterna. No tiene caso. ¿Qué caso tiene discutir la seguridad de nuestra salvación si sabemos que esa salvación de alguna manera se va a perder? ¿Es la salvación algo que se puede perder o que Dios puede anular? Esa es la pregunta. Porque, como dije, ¿de qué vale hablar de la seguridad y certeza si esa salvación de alguna manera es revocable? Y para muchos, estar seguro de la salvación es presunción, es ser presumido. Estos dicen que ningún cristiano tiene derecho de hablar de la seguridad, ya que ésta no existe. Por ejemplo, la Iglesia romana categóricamente enseña que no es posible estar seguro de la salvación. No es posible. Ni tampoco es algo que un creyente debe buscar, ya que esto le llevaría a este individuo a pecar sin cuidado y sin control. Es lo que dicen ellos, enseñan en su dogma. Qué ridículo, porque la mayoría de ellos, si no todos, viven en pecado sin cuidado y sin control. Entonces, no tenés que decirle a un católico que no peque, que la seguridad es imposible, porque si decís eso, se va a lanzar al pecado. Ya viven eso. Ustedes saben, ustedes que vienen de ese ambiente, no me considero mejor. Yo me crié en un ambiente evangélico desde chiquito. Era también pecador como el resto de la gente, pero me convertí gracias al Señor. Me salvó a los 15 años. El Concilio de Trento, por ejemplo, que fue un concilio de aproximadamente 20 años duró. Algunos piensan que fue algo así de una semana, no. Duró unos 20 años, de 1445 a 1563. En este concilio, la Iglesia romana, qué interesante, se declaró infalible. Y lo hicieron por voto. Lo chistoso es que algunos votaron en contra y otros se abstuvieron. La mayoría votó que son infalibles. Claro, ahí lo está, ¿ves? La mayoría votó infalible, infalibles somos. Bueno, el Concilio de Trento, por ejemplo, enseña, entre otras cosas, que nadie puede saber con seguridad, esto es una de sus declaraciones, nadie puede saber con seguridad por medio de la fe que ha obtenido la gracia de Dios. Nadie jamás puede saber que ha obtenido gracia salvadora. Qué confortante es eso, ¿no? Qué lindo. Y acuérdense que el Concilio de Trento fue una respuesta a la Reforma Protestante, donde la Iglesia decidió que ellos iban a reformar a la Iglesia y establecerla dentro de su dogma, dentro de sus patrones. Por supuesto, la Declaración de Trento dice eso. No, es imposible conocer o saber que la salvación es segura. En el dogma católico romano, ni siquiera el Papa puede estar seguro de su salvación. Nadie puede estar seguro. Si el Papa no puede saber que es salvo con seguridad, imagínense el resto de los feligreses. Y hoy estamos sensibilizados a ese personaje. Acaba de morir uno y hay otro.
Imagínense que el supremo líder de la iglesia romana no puede saber que es salvo. ¿Saben qué? Yo no estoy inventando eso, es parte del dogma. O sea, yo no estoy diciendo algo que es descabellado y que yo me lo inventé, me lo saqué de la manga, porque estoy en contra del catolicismo. No, es lo que dice la iglesia. Para la iglesia romana, la doctrina de la seguridad de la salvación es una herejía, ya que la seguridad es presunción, y ellos le llaman, esta es la presunción protestante. O sea, ellos dicen, bueno, esa es una doctrina que viene de la Reforma Protestante, por lo tanto, hereje. Entre paréntesis, hermanos, nosotros somos herejes para ellos, no somos hermanos. Que nos llamen hermanos, podrán decir hasta que se pongan de color azul, pero el punto es que si uno lee las declaraciones de la iglesia, nosotros no somos hermanos, somos herejes. Pero no sé por qué existe tanto temor de decir algo del Papa aún entre evangélicos. Oigan, para ellos nosotros somos de lo peor. Nadie se salva si no es por la iglesia romana, según la declaración de Roma. Y nosotros somos nada, somos herejes. Seré hereje, pero gracias a Dios que conozco a Jesucristo como Salvador y que la Biblia me enseña que estoy seguro de mi salvación. Pero saben que no solo los católicos creen eso. La rama de la iglesia no católica, llamada la rama arminiana, enseña algo parecido. La perspectiva arminiana de la salvación es que uno nunca puede estar seguro de ella, ya que se puede perder en cualquier momento. Ellos enseñan que no es saludable enseñar la seguridad de la salvación, ya que tal enseñanza lleva al cristiano a descuidarse, posiblemente caer en pecado y perder su salvación. También, qué confortante es eso. Pero muchas personas enseñan eso, consideradas dentro de lo que diríamos círculos evangélicos. La verdad es que no hay diferencia entre esta posición arminiana y la posición romana. No hay diferencia, ya que ambas dependen de una mixtura, una mezcla de fe y obras para ser salvo. Claro, los arminianos evangélicos creen que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Ellos afirmarían eso antes de ser salvos. Pero en efecto, después de creer en Cristo y ser salvos, uno debe mantenerse salvo por medio de las obras, por medio de las buenas obras. Entonces, es muy parecida la posición a la posición romana. Sin embargo, la Escritura nos enseña que la seguridad, la certeza de la salvación es una bendición, un privilegio para todo creyente. Y todo creyente puede disfrutar de su salvación. Y por medio de ese gozo, por supuesto, alabar a Dios. Hebreos 6:11 nos dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Ese es el autor de Hebreos. La esperanza debe ser plena y debe haber plena certeza. 1 Juan 5:13, ya lo leímos hoy. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis para que sepáis que tenéis vida eterna. Juan quiere que sepamos que tenemos vida eterna y podemos disfrutar esa vida. ¿Qué beneficio tiene un cristiano que siempre duda de su salvación? ¿Qué beneficio tiene para él? ¿Qué beneficio trae a la iglesia? ¿Y qué beneficio saca Dios con un hijo que siempre está dudando de su salvación? ¿De qué sirve un creyente en esas condiciones? ¿De qué se beneficia la iglesia de alguien que esté triste y deprimido porque piensa que va a perder su salvación? ¿Qué alabanza puede ofrecer un creyente que continuamente está inseguro de su salvación? ¿Ven cómo es imposible? La respuesta es no hay gozo, no hay. ¿Cómo es que yo voy a disfrutar, alabar a Dios sabiendo, Señor, yo te quiero alabar, pero uno de estos días me soltás y me voy a pique y se acabó todo? Entonces, ¿qué motivación tengo yo de alabar a ese Dios que me puede abandonar? ¿Ven qué absurdo es? Y sin embargo, Satanás intensivamente trabaja en ese menoscabo de la fe, en ese minar nuestra fe para que no confiemos que tenemos una salvación segura. Un creyente inseguro de su salvación es un creyente ineficaz, es un creyente neutralizado en su testimonio, ya que vive en temor y la esclavitud de un corazón sin gozo.
Jesús dijo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿Cuál es lo opuesto de eso? Esto es lo que está enseñando Jesús también. Por supuesto está hablando primordialmente de la salvación a través de Él, pero cuando conocemos la verdad de la Escritura, y acuérdense que estamos en el ambiente de la verdad, pertenecemos a la verdad encarnada y a la verdad escrita, cuando conocemos la verdad, hay en nosotros un sentido de alabanza y libertad, ¿no es cierto? Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿Qué pasa cuando comenzamos a tragarnos las pildoritas mentirosas del enemigo? ¿Quién es el padre de mentira? ¿Hay libertad? No, al contrario, hay esclavitud. ¿Ven cómo funciona esto? Satanás nos lanza mentira, comenzamos a dudar, nos tragamos la mentira y el resultado no es alabanza, no es libertad, no es gozo, es todo lo contrario. ¿Me explico? Espero que me entiendan lo que estoy diciendo. Si tú no estás seguro de tu salvación, tú tienes un grave problema. Tú tienes un problema contigo mismo, tú tienes un problema con Dios, tienes un problema con la revelación bíblica, tú tienes un problema con la verdad y tu energía espiritual está siendo debilitada por tus dudas, tu miedo y tu desesperación. Recuerdo hace muchos años que venía un señor a la oficina de mi papá, casi semanalmente, a que mi padre le aconsejara y que lo animara en este aspecto de la doctrina de la seguridad de la salvación. Él estaba envuelto en un grupo evangélico que enseñaban que continuamente uno perdía la salvación. Y el pobre hombre vivía desesperado, vivía en terror. Y todas las semanas venía para que mi papá le sostuviera la mano casi y le animara en las verdades de la certeza de la salvación. Salía animado, a los días regresaba. ¿Por qué? Porque según él ya había perdido su salvación otra vez. ¿Qué tipo de salvación es esa? Que un día la tenemos, otro día no. Es como los pétalos de una margarita, ¿no? Me ama, no me ama, me ama, no me ama, me ama, no me ama. ¿Y qué si el último pétalo me quedo con el que no me ama? Entonces no somos ninguna recomendación para Dios, ni para la iglesia, ni para el testimonio cristiano, el vivir continuamente en depresión porque pensamos que la salvación se pierde, ¿no es cierto? Y la pregunta entonces ¿es la vida eterna realmente eterna? Hago la pregunta, ¿es la vida eterna realmente eterna? Bueno, ¿no ven que la pregunta en sí ya es absurda? Porque si tenemos vida eterna, ¿cuánto dura la vida eterna? Por la eternidad. Ahí está. Dios no estableció esa vida eterna simplemente para jugar con palabras. Es eterna porque es eterna. La Biblia contesta esa pregunta. La salvación de Dios es para siempre. El Señor Jesús dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. ¿Y qué? ¿Qué pasa? No vendrá condenación. Más ha pasado de muerte a vida. O sea, salió del ambiente de la muerte en el cual se encontraba y ahora es vivo. La vida de un creyente es eterna, la vida espiritual. Y esto se garantiza, dice Jesús, que no vendrá condenación, pues ha pasado del ambiente de la muerte al ambiente de la vida. Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. La vida que el Señor da, permanece. El versículo 35 de Juan 6. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que come del pan de la vida eterna, ya no tiene hambre, el que toma de la vida eterna que Jesús ofrece no tendrá sed. Continuamente el Señor provee vida eterna, porque no se acaba. Noten el versículo 37 de este mismo capítulo, comenzando con el 37. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no echo fuera. He descendido del cielo, el versículo 38, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me da o me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. ¿Ven? Todo lo que el Padre le da al Hijo, el Hijo recibe,
el Hijo guarda y finalmente el Hijo resucita. Y nadie se pierde en el camino. Absolutamente ni una oveja de el Señor Jesús perece, no perecerán jamás, ni una de ellas. No se pierden. Y la razón es porque el Padre trae a estos como un regalo al Hijo. El Hijo los recibe, el Hijo los guarda y el Hijo los resucita. Imagínense. 1 Tesalonicenses 5:23. Esta es la oración de Pablo por estos creyentes. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, alguien dirá, bueno, ese es el deseo de Pablo, eso es la oración de Pablo a favor de ellos. ¿Cómo sabemos que se va a cumplir? Bueno, el versículo 24 dice, Pablo afirma, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pablo no está dependiendo simplemente en un deseo, se siente seguro, persuadido de que es verdad, porque fiel es Dios, quien llama, quien también hará lo que Él promete hacer. Dios es fiel en completar lo que ha comenzado en la salvación. Entonces la salvación bíblica nunca es algo temporal, sino eterno. El que llama, justifica, santifica y glorifica, lo cual nos lleva al capítulo 8 de Romanos rápidamente. No vamos a exhaustivamente a cubrirlo, simplemente algunos pincelazos que nos ayudan a entender. Esta es la cúspide doctrinal, la concagua doctrinal del libro de Romanos, capítulo 8 de Romanos, donde Pablo sintetiza todo lo que ha enseñado. Comienza el capítulo 8, versículo 1. Ahora pues no hay condenación o ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No se encuentran en los mejores manuscritos, ni en los más antiguos manuscritos en el idioma griego, sino que fue agregado, posiblemente fue extraído del versículo 4 de este capítulo 8, y el escriba que estaba haciendo las copias lo llevó del versículo 4 también al versículo 1. Pero de todas maneras, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, describe a los creyentes, a los que están en Cristo. Pablo nos enseña que los que están en Cristo no viven conforme a la carne. Lo repite en el versículo 4, lo repite en el 6, 7 y 8 de este mismo capítulo. Ninguno que está en Cristo, dice Pablo, puede recibir condenación. Hemos sido transferidos, ¿se acuerdan? Del reino del maligno al reino de su amado Hijo. Estamos en Cristo. Fuimos resucitados con Él. ¿No es cierto? Entonces, es imposible que uno que esté en Cristo, sentado con Él en los lugares celestiales, como nos dice Efesios y Colosenses, de repente se encuentre fuera de Cristo. Es absurdo. Si estamos en Cristo ya no hay condenación. No hay condenación hoy, no hay condenación mañana, ni nunca habrá condenación. Es imposible. ¿Por qué? Bueno, bajen a los versículos 28 y 30 del capítulo 8 de Romanos. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo describe el propósito eterno de Dios para los suyos, los que están en Cristo. Y este es el propósito, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó, a los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, estos también glorificó. Noten la progresión de una elección eterna, un llamamiento de Dios, pasa a la justificación y finalmente a la glorificación. Y noten que la salvación se describe como un paquete completo. La salvación no es simplemente salvado de mis pecados pasados. La salvación es todo el paquete. Comienza en una eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, nos dice Efesios, y termina en una eternidad futura en gloria con Él. Esa es la salvación. Es completo. Si esto es cierto, si Dios estableció que todo lo que nos sucede nos sirve para bien, si Él nos escogió antes de la fundación del mundo, si Él nos predestinó para ser conformes a la imagen de su Hijo, si Él nos llamó, si Él nos justificó y si Él promete gloria, o ya en su mente ya estamos glorificados, entonces, ¿qué pues diremos a esto? Dice Pablo. ¿Qué vamos a decir? ¿Saben qué? Nos quedamos boquiabiertos porque no hay nada que decir. ¿Qué vamos a decir? Si no es aleluya, gloria a Dios por esto, gracias a Dios por su misericordia, es lo único que podemos decir.
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí está. La respuesta es, no importa quién esté contra nosotros, tenemos enemigos. Tenemos enemigos en esta tierra, tenemos enemigos en el ámbito espiritual. Satanás y sus demonios están contra de nosotros, aquellos que pertenecemos a Cristo. Pero ¿qué importa si Dios es por nosotros? ¿Ven el argumento? Nadie puede alterar el propósito eterno de Dios para los suyos, aunque Satanás y el infierno entero estén en contra de ellos. No hay posibilidad de fracaso. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia, claramente lo enseña. ¿Qué pues diremos a esto? No hay que decir. Versículo 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Ven? El punto de este versículo es que Dios dio a su Hijo por nosotros cuando éramos enemigos, cuando éramos pecadores. ¿Cómo no va a asegurar Dios que su Hijo ahora nos guarde hasta el final? Ya lo dijo en Romanos 5, del 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más, estando ya justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Versículo 9 y el 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y después dice Pablo, Dios es el que justifica. ¿Quién podrá con éxito, es la idea, acusar a los escogidos de Dios? Nadie puede acusarlos con éxito, porque el juez del universo, en su corte, ya los declaró justificados, perdonados, sus pecados han sido cubiertos. La justicia de Dios está sobre ellos por virtud de pertenecer a Cristo Jesús. Ni Satanás ni sus demonios pueden apelar la decisión final del juez. No hay una segunda oportunidad. Nadie puede apelar lo que el juez decide, el juez del universo que es Dios. No, mira, Satanás. Mira, Dios. Algunos tal vez, pero María, quién sabe. Pidal, Armando, cuidado. Joven en la fe, no. Nadie puede apelar. Nadie puede apelar. Satanás no puede. El enemigo de nuestras almas, el acusador, que así se llama, el diablo, por más que lo haga, no puede apelar con éxito. Es la idea, no puede acusar. No solamente eso, sino ¿quién condenará? ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo es el que tomó nuestros pecados, ¿ven? Y pagó por ellos en la cruz. Y resucitó, demostrando con eso que Dios Padre estaba satisfecho con ese sacrificio. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús antes de expirar? Tetelestai, consumado es. Y expiró. ¿Qué quiso decir? Se acabó todo. Mi obra está completa en la cruz. Todos mis pecados fueron cubiertos en la cruz. Colosenses 2 nos enseña eso, del 13 al 14. Todos. No hay algún pecado. Los pasados, los presentes y los que van a venir. Todos fueron cubiertos en esa cruz. Entonces, Cristo, quien pagó por mis pecados y los tuyos, está intercediendo ahora a la diestra del Padre por nosotros. Entonces, ¿quién condenará? Es la pregunta. Nadie. Nadie puede condenar. Bueno, alguno dirá, bueno, ¿qué si Dios nos deja de amar? Bueno, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Versículo 38 y 39 dice, por lo cual, dice Pablo, estoy persuadido, estoy seguro, la certeza, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Hay algo presente o porvenir que no está cubierto en eso? No, todo está ahí. Ni lo alto, ni lo profundo. Es como si Pablo dijera, y por si eso que se me olvide algo, agrego, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién es ninguna otra cosa creada? El único que no es creado, ¿quién es? Dios. Bueno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios.
El resto somos todos creados. Entonces, ni usted mismo se puede separar del amor de Dios. Usted es creado, ¿no? Sí, pero fíjese, hermano, es lo que dice. Estoy persuadido, dice Pablo, estoy convencido. La salvación es absolutamente para siempre. La salvación es segura. Ahora, el sentirse seguro es otra cosa. Es ahí donde luchamos. Muchos creyentes, hijos de Dios, tienen esta salvación, pertenecen al Señor, pero no están seguros. Y luchan, no se sienten seguros. Por dudas, por ataques del enemigo, por pecado en su vida, lo que sea, no se sienten seguros. Porque no entienden lo que significa ser salvos, ni la naturaleza de la salvación. Ahora, como lo hemos dicho tantas veces, la seguridad de la salvación solo pertenece a los que han sido genuinamente salvados. Hay personas que piensan que son salvos. Hasta se sienten seguros, piensan que van al cielo. Pero basan su seguridad en alguna profesión que han hecho en el pasado o alguien les aseguró que después de hacer esta oración, ya eres del Señor, ya perteneces a Él. Han dicho que sí al llamado a seguir a Cristo, entonces ya son seguros, ya están salvos. La gente afirma y dice cosas, ¿no es cierto?, que a veces no cree. Una profesión de fe sin tiempo para ser probada no necesariamente garantiza una salvación eterna. Muchos se van a sorprender, nos dice el Señor Jesús, en aquel día cuando vengan y digan, Señor, no hicimos esto en tu nombre, no hicimos lo otro en tu nombre. Posiblemente algunos evangélicos que se creían que eran salvos. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, ¿qué? Ovejas descarriadas, no, dice, apartaos de mí, obradores de maldad. Nunca fueron ovejas. Por eso el Señor los rechaza. Pero ¿qué sorpresas se llevan? La seguridad de la salvación es derecho y privilegio de los que poseen fe genuina y esa fe ha sido probada a través del tiempo. Entonces esta es la razón por la cual Juan escribe, en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Vamos a estar examinando juntos la próxima vez las razones por qué cristianos genuinos dudan de su salvación. Y por supuesto vamos a proveer las soluciones a eso. Ahora, entre paréntesis, casi siempre, si no siempre, las personas que dudan de su salvación son creyentes genuinos. Las personas que están siendo atribuladas con dudas y torturadas por pensamientos de su salvación son creyentes genuinos. ¿Saben por qué? Porque Satanás no tiene ningún interés en causar dudas en aquellos que no son de él. Más, yo creo que Satanás anima a los falsos creyentes en la iglesia a sentirse que son de Dios, que van al cielo y que yo ya compré el ticket a la eternidad. Y ahí voy. Y Satanás los anima en esa falsa seguridad. Son los creyentes del Señor, aquellos a los cuales Juan se dirige, los que posiblemente estén luchando con sus dudas. Y a ellos se dirige Juan. Si usted está dudando, mi hermano, y ha pasado por dudas, ¿sabe qué? Está en muy buena compañía. Todo creyente a través de su peregrinaje espiritual ha pasado por momentos de dudas. Y más, es tal vez una confirmación de que usted pertenece al Señor. Porque Satanás, como dije, ¿qué interés tiene en poner dudas en aquellos que ya le pertenecen? Él se dedica a molestar, a acusar y a turbar a los que pertenecen a Cristo. Por eso es que a veces sufrimos momentos de duda y turbación. Pero no tenemos que permanecer ahí. Podemos salir de eso. Estas cosas os he escrito a vosotros, hijitos, que creéis en el nombre del Señor Jesucristo, para que sepáis con toda certeza que tenéis vida eterna. Un creyente que sabe y está seguro de su salvación es un creyente que tiene gozo, es un creyente que exalta el nombre de Dios, glorifica su nombre, y es un creyente que es productivo en la obra del Señor. Aquellos que dicen, no enseñemos la seguridad porque eso va a llevar al pecado. ¿Pecaremos para que la gracia abunde?, dice Pablo. Qué absurda la conclusión. No, al contrario. Cuando estamos seguros de nuestra salvación, podemos alabar a Dios, podemos confiar